Hola a todos, bienvenidos a esta clase sobre motores de combustión interna para ingeniería. Hoy hablaremos de los parámetros geométricos del motor. El contenido de esta presentación ha sido tomado principalmente de los libros de motores de los profesores Javier Castellanos y Sergio Gómez y Willard Pulkravec. Empecemos entonces hablando de los parámetros geométricos del motor. Aquí vemos un esquema del sistema pistón-cilindro con su respectivo mecanismo manivela-biela-corredera. A medida que va girando la manivela, el cigüeñal por medio de la biela va haciendo que el pistón tenga un movimiento reciprocante, hacia adelante, hacia atrás, y así se logren las carreras del motor. Recordemos, en un motor de 4 tiempos son admisión, compresión, explosión y escape, y en un motor de 2 tiempos, admisión, compresión, una carrera, y explosión, escape, otra carrera. Aquí vemos unos parámetros importantes, en español se llaman de esta manera. Aquí tenemos el punto muerto superior. Esta es la máxima distancia a la cual llega el pistón. Usualmente está arriba, entonces es lo que más sube, lo más alto que llega el pistón durante este movimiento de la manivela. Y aquí vemos el punto más bajo, el punto muerto inferior. La distancia recorrida por el pistón es la carrera. Y aquí vemos el diámetro del pistón, el bore es el diámetro del pistón. También vemos unos volúmenes cuando tenemos el pistón en el punto muerto superior. Aquí queda un volumen remanente, ese volumen lo llamamos volumen muerto. También cuando estamos en el punto muerto inferior, entonces tenemos el máximo volumen dentro del cilindro. Ese es este volumen, el volumen en el punto muerto inferior. Si lo restamos, vamos a tener el volumen que desplaza el pistón. Para obtener una ecuación para ese volumen que desplaza el pistón, simplemente debemos recordar cómo es la ecuación para el volumen de un cilindro. Recordemos que es el área transversal por la longitud. Por lo tanto, el volumen desplazado se puede expresar de esta manera. Tenemos el área transversal, es pi por diámetro al cuadrado sobre 4 o pi por radio al cuadrado. Es decir, aquí tenemos pi por diámetro, que es b al cuadrado sobre 4. Eso por la longitud, que sería la carrera. Y por el número de cilindros, porque hay que sumar los volúmenes desplazados de cada uno de los cilindros. Eso es igual, entonces, a la diferencia entre el volumen en el punto muerto superior y en el punto muerto inferior. Una magnitud que relaciona los volúmenes, que es muy común, muy utilizada, es la relación de compresión. La vemos acá, es la razón, la división entre el máximo volumen en el punto muerto inferior y el mínimo en el punto muerto superior. Es decir, es el volumen muerto más el volumen desplazado, que es el máximo volumen, la suma de estos dos, sobre el mínimo volumen, el volumen muerto. Eso tiene valores típicos en motores de encendido provocado o encendido por chispa o de gasolina, que es lo mismo, de 8 a 11. Y en motores de encendido por compresión de 12 a 24. Cuanto más grande sea la relación de compresión, se pueden lograr mayores temperaturas y presiones, se puede manejar más energía. Ahora tenemos valores de este rango. Inicialmente los motores tenían valores de 2 a 4, entonces tienen una capacidad mucho menor. Otra relación entre parámetros geométricos es la relación biela desplazamiento del cigüeñal, R mayúscula, que será entonces la longitud de la biela, esta de acá, R, sobre la longitud de la manivela o el cigüeñal, A. Valores típicos en motores pequeños de 3 a 4 y en motores grandes de 5 a 7. Para obtener una expresión del volumen instantáneo, el volumen en un instante determinado, volvemos a recordar la fórmula básica del volumen de un cilindro. Con eso obtenemos esta ecuación. Vamos a analizarla. Entonces aquí tenemos el volumen muerto, este pedacito de volumen, más, ahora vamos a sumarle el volumen que haya entre ese y la parte superior del pistón. Viene dado por esta ecuación. Este es el área transversal del cilindro. Recordemos que es área por longitud. Área pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y la longitud será entonces la longitud hasta el punto muerto superior, que es la suma de la longitud de la manivela y la longitud de la biela. Cuando
la manivela esté en este punto, el cigüeñal esté en este punto, entonces vamos a tener a la biela completamente horizontal en este gráfico, o sea, paralelo a esa biela, y vamos a tener la máxima distancia, vamos a estar en el punto muerto superior. A eso hay que restarle este pedazo para que nos quede la longitud entre el punto muerto superior y el punto en donde estamos ubicados. Ese pedazo es esta S minúscula que depende de θ, que es el ángulo del cigüeñal, y por eso aquí ponemos S sub θ. Entonces es la máxima longitud, que es la suma de la longitud de la manivela y de la biela, menos la longitud de la carrera en ese instante. De ahí sacamos esta ecuación. Lo podemos expresar en función de la relación de compresión y de la relación biela, desplazamiento del cigüeñal, R mayúscula, nos queda de esta forma. Por otra parte, el área instantánea viene de esta ecuación, o se puede determinar por medio de esta ecuación. Vamos a ver de dónde sale esta ecuación. Esta es el área de la superficie de cabeza pistón, o sea, el área superficial de la parte del punto muerto superior, de todo lo que está aquí. Más, ahora será el área de la otra cara, que es la del pistón, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, aquí lo tenemos. Y ahora será la longitud, lo que falta es el área de la superficie lateral del cilindro. Recordemos que esa área es pi por diámetro por longitud, entonces aquí tenemos pi por diámetro. La longitud es esta misma longitud, entonces la longitud máxima, que es área, longitud de la manivela más longitud de la biela, menos la longitud o la carrera en un instante determinado, S sub θ. También lo podemos expresar en función de la relación biela desplazamiento del cigüeñal. En ese caso nos queda de esta forma, el área instantánea en un instante determinado. Vamos a ver ahora cómo calcular la velocidad del pistón. En el caso de la velocidad media, de la velocidad promedio, podemos determinarla simplemente a partir de la definición: velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Usualmente conocemos el número de revoluciones por minuto, n mayúscula acá. Si multiplicamos a eso por la distancia recorrida por el pistón en cada revolución, vamos a tener nuestro espacio sobre tiempo. De ahí viene esta ecuación. En cada ciclo, en cada revolución, vamos a tener una ida y una vuelta del pistón, es decir, dos carreras. Por eso aquí tenemos dos carreras por el número de revoluciones. Es nuestra velocidad media. Valores típicos del número de revoluciones por minuto son estos que vemos aquí. En un motor de auto entre 500 y 5000, en motores más pequeños, mayores a 1200, y en los motores más grandes entre 200 y 400. Vamos a ver ahora cómo calcular esta distancia S, la distancia recorrida, que aparece en este gráfico, que usamos en un par de ecuaciones en la diapositiva pasada. Esa la podemos determinar a partir de esta ecuación. Esto viene simplemente de relaciones trigonométricas, relaciones de triángulos, de esas que veíamos desde bachillerato. Vamos a ver de dónde sale esta ecuación rápidamente. Recordemos que coseno de un ángulo es igual al lado adyacente sobre hipotenusa. Entonces, para este triángulo pequeñito que tenemos aquí, vamos a llamar al lado adyacente a esta distancia X. Entonces el coseno de θ, que es el ángulo del cigüeñal, será igual a X sobre la hipotenusa, que es A, la longitud más larga. Es A. Por lo tanto, X será igual a coseno de θ por A, o A coseno de θ. Ahora nos falta este otro pedazo que vamos a llamar Y. Para ello vamos a analizar el otro triángulo, este triángulo grande. Tenemos por el teorema de Pitágoras que la longitud de uno de los lados del triángulo, que no es la hipotenusa, es la raíz de la hipotenusa al cuadrado por el otro lado al cuadrado. La hipotenusa aquí es r al cuadrado. Por el otro lado será esta altura de aquí. Haciendo un análisis similar al que hicimos aquí con el coseno, recordamos que seno es lado opuesto sobre hipotenusa. Es decir,
que el lado opuesto que tenemos que poner al cuadrado, será la hipotenusa por el seno de teta. Y eso lo elevamos al cuadrado aquí dentro de esta raíz. Así obtenemos este valor y. Por lo tanto, la distancia s, que es la suma de x y y, nos da de esta manera. Aquí a coseno de teta, que es x, y raíz de r al cuadrado menos a al cuadrado seno al cuadrado de teta, que es este otro valor. Ahora, para determinar la velocidad instantánea, la velocidad puntual, ya no la promedio, lo que debemos hacer es derivar este valor, que es el valor de la posición, o esta ecuación, que es la ecuación de la posición. Porque velocidad entonces será la variación de la posición con el tiempo de s de t por la regla de la cadena. Podemos expresar a eso como ds de teta por d teta de t. De teta de t, recordemos que es la velocidad angular, por eso la ponemos aquí, velocidad angular, y eso por la derivada de s con respecto al ángulo. Por definición, recordemos que la velocidad angular es 2pi por el número de revoluciones por minuto. Y esta derivada la sacamos sacando la derivada de s, así como está acá, llegamos a esta solución. Ahora, si multiplicamos estos dos factores y lo dividimos en la velocidad promedio para que nos quede dimensional, obtenemos esta ecuación. Esta es entonces la ecuación de la velocidad instantánea de forma dimensional al dividirla en la velocidad promedio, que está en función del ángulo teta, y aquí también hicimos una reducción de términos expresando la relación o utilizando la relación biela desplazamiento del cigüeñal, R. Si graficamos esta velocidad dimensional contra el ángulo del cigüeñal, se va a ver de esta manera. Ahí podemos observar cómo la velocidad máxima instantánea se logra con valores de ángulo del cigüeñal inferiores al 90%. Aquí lo vemos para diferentes valores de relación biela desplazamiento del cigüeñal. Bien, y con eso terminamos con este primer video. Los invito a ver la segunda parte de esta clase. En la descripción dejo el enlace. Muchísimas gracias por su atención. Espero que tengan un muy buen día. Hasta pronto.